¿Crees que puedes escapar de la policía, ladrón negro? La carcajada resonó y el rudo gerente empujó a Michael contra el frío suelo de la tienda de conveniencia. Las frías esposas de metal se apretaban en sus muñecas, y aunque él mantenía la calma, sus ojos destellaban determinación. El gerente no sabía que, en ese preciso instante, estaba esposando a una fuerza que jamás podría imaginar, y sus insultos serían el toque de queda para su propia carrera. El supermercado Express La Esquina de la Noche, un pequeño local con luces parpadeantes en un barrio periférico, estaba sumido en la semioscuridad de una noche de tormenta. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba el tejado con furia, mientras el aroma a café recalentado se mezclaba con el de los productos de limpieza. Michael Evans, un hombre afroamericano de unos 35 años, con una gorra de béisbol calada y una chaqueta sencilla que lo hacían parecer un cliente más, yacía en el suelo. Sus manos, esposadas a la espalda, sentían el frío áspero del azulejo. Una parte de su rostro estaba pegada al suelo, húmedo por una gota de agua que se había filtrado del techo. La sangre le latía en las sienes. Encima de él, con una rodilla presionando su espalda, estaba Carlos, el gerente de la tienda, un hombre de unos 40 y tantos, corpulento y de piel clara, con una sonrisa de suficiencia grabada en el rostro. Su voz resonaba con desprecio. ¿Pensaste que podías escapar, ladrón negro? Tu tipo siempre hace lo mismo. ¡Aquí no! ¡Aquí no! A un lado, Miguel, un joven empleado de veintitantos, de piel pálida y visiblemente nervioso, sostenía un teléfono, listo para grabar, aunque su mano temblaba. Los pocos clientes presentes observaban la escena con una mezcla de curiosidad y un miedo silencioso. Algunos sacaron sus celulares. «Yo no he robado nada», dijo Michael. Su voz era un murmullo grave y controlado. Su aliento formaba una pequeña nube en el aire frío. «Esto es un error. Estoy aquí por trabajo». Carlos soltó una carcajada. «¡Trabajo! ¡Claro! El único trabajo que conoces es el de robar lo ajeno. Tu tipo es siempre igual. ¡Basura!». Con un movimiento brusco, presionó más fuerte la espalda de Michael contra el suelo. «Dile a la policía que tienes trabajo cuando lleguen, a ver si te creen. ¿Crees que tu apariencia te va a salvar, eh?». La humillación era pública y brutal. Las palabras de Carlos, cargadas de prejuicio racial y desprecio, resonaban en el pequeño espacio. Michael sintió la ira fría subir por su garganta, pero la contuvo. Sus ojos, fijos en el suelo, brillaban con una determinación inquebrantable. No era el momento de la furia, era el momento de la verdad. Unos minutos después, el sonido de las sirenas se acercó, y dos vehículos de la policía local, con sus luces intermitentes, se detuvieron abruptamente frente a la tienda, iluminando la noche lluviosa con destellos azules y rojos. Dos agentes, una mujer y un hombre, entraron rápidamente. Eran la agente María Solís y el agente David Blanco, ambos de piel clara, con uniformes impecables y rostros que ya mostraban una expresión de autoridad. Carlos, con una sonrisa triunfante, soltó a Michael y señaló con un dedo acusador. «Aquí están, oficiales, lo tenemos, un ladrón, lo cogimos con las manos en la masa. Intentó escapar, pero lo detuve». El agente David, un hombre corpulento de mirada dura, se acercó a Michael, quien se levantó lentamente aún esposado.
Un ladrón, ¿eh? Dijo David, su voz pesada, sin un atisbo de duda. Ya veo. A ver, tú, de rodillas, y no intentes nada. Ya sabemos cómo es tu gente. Su mirada evaluaba a Michael con un desdén que no intentaba ocultar. La agente María Solís, más joven y observadora, miró a Michael por un momento. Algo, en la calma del hombre, no encajaba con el perfil de un ladrón desesperado. Pero la voz de David, la experiencia de su compañero, la hizo dudar. Agente David, quizás deberíamos escuchar su versión. No, María, interrumpió David, su voz cortante. Es un ladrón, y lo sabemos. La gorra, la chaqueta, la hora, todo coincide. Son siempre los mismos. Se volvió hacia Michael. Vamos, de rodillas, ahora. Y a ver tu identificación. ¡Rápido! Michael no se movió. Su mirada se clavó en los ojos del agente David Blanco. La arrogancia, la ceguera del prejuicio, todo estaba allí. Con una calma que era más aterradora que cualquier grito, Michael, aún con las manos esposadas, levantó la cabeza y habló, su voz resonando en el tenso silencio del supermercado. Agente, sugiero que sea muy cuidadoso con sus palabras, porque no todos los que llevan una gorra y una chaqueta son lo que usted cree. Y no todos los que juzgan por el color de piel saben con quién se están metiendo. El agente David Blanco soltó una risa burlona. ¿Oh, sí? ¿Y qué se supone que eres, eh? ¿El rey de los ladrones? ¿Un genio del crimen? Vamos, enséñame tu identificación, a ver si tu carita te salva esta noche. Michael, con una calma que lo hacía parecer intocable, metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó una billetera de cuero negro, gastada, y se la tendió al agente David Blanco. La agente María Solís observaba, su ceño fruncido, una incipiente curiosidad en sus ojos. Carlos, el gerente, y Miguel, el empleado, sonreían con suficiencia, seguros de su victoria. Pero el destino, esa noche, tenía otros planes, y una identidad oculta estaba a punto de cambiarlo todo. El aire en el supermercado Express se volvió gélido. El agente David Blanco tomó la billetera que Michael le ofrecía, sus movimientos bruscos, teñidos de impaciencia. La agente María Solís se acercó, su mirada inquisitiva. Carlos y Miguel observaban con una sonrisa de suficiencia. El show estaba a punto de terminar. David abrió la billetera con un chasquido. Sus ojos, antes llenos de desdén, se posaron en la identificación. El color de su rostro, antes enrojecido, comenzó a palidecer. Su mandíbula se tensó. El ceño se frunció. Sus ojos se abrieron ligeramente. Luego miró a la agente María Solís, una mirada de pánico apenas contenida. María Solís, intrigada por la reacción de su compañero, se asomó para mirar la identificación. Su rostro, antes serio, también se transformó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, una mezcla de incredulidad y terror se apoderó de ella. Carlos, impaciente y ajeno a la atmósfera de desconcierto que se apoderaba de los agentes, interrumpió bruscamente. ¿Qué pasa, oficiales? ¿Quién es? ¿Acaso es un criminal peligroso o qué? Vamos, digan algo. Ninguno de los policías respondió de inmediato.
Solo intercambiaron una mirada tensa, como si de pronto la situación hubiera dado un giro de peligro e irreversible. Damián y Laura, los clientes que grababan con sus teléfonos, bajaron los aparatos lentamente, sintiendo que algo andaba muy mal. Carlos perdió la paciencia. «¡Alguien explique de una vez quién es esta mujer! ¡Digan algo!». El agente David Blanco, con el rostro pálido y la voz apenas un susurro, se dirigió a Carlos con una expresión severa. «Señor Carlos, usted acaba de cometer un grave error». La oficial María Solís dio un paso adelante y habló con voz grave y solemne, resonando en el silencio aturdido del supermercado. «Este hombre no es un ladrón». Carlos soltó una risa incrédula, casi histérica. «¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? ¿Un superhéroe? Vamos, no me vengan con cuentos». El agente David Blanco miró a Carlos con frialdad, una frialdad que heló la sangre al gerente. «Es alguien a quien jamás debió haber puesto las manos encima». Michael, aún esposado, se enderezó lentamente. Sus ojos, antes fijos en el suelo, ahora se clavaron en Carlos con una leve sonrisa irónica. Carlos tragó saliva. El video del celular de uno de los clientes seguía grabando, capturando cada detalle del pánico en su rostro. Las vistas en redes sociales explotarían cuando se revelara la verdad. El silencio en la tienda era tan denso que se podía sentir el peso de la incertidumbre en el aire. Michael, con una calma imperturbable, observó a los policías. «Díganles quién soy», ordenó con un tono que no dejó lugar a discusión. Los agentes se miraron incómodos antes de que el agente David Blanco tomara aire y se dirigiera a Carlos con una expresión grave y solemne que heló la sangre a todos. «Este hombre es el agente especial Michael Evans de la Oficina Federal de Investigaciones. Está aquí en una misión encubierta». El rostro de Carlos se descompuso por completo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, una mezcla de terror y pura incredulidad. Su mandíbula cayó. Miguel, el empleado, sintió un nudo en el estómago. Sus piernas temblaron. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas un hilo. Los clientes retrocedieron lentamente, mientras el que grababa con el teléfono lo acercaba aún más. La risa burlona se había congelado en el aire. El agente especial Michael Evans asintió con una leve sonrisa irónica. «Ahora todo tiene más sentido, ¿verdad?». Su voz no era de rabia, sino de una calma aterradora que resaltaba la magnitud de la humillación. Carlos se aclaró la garganta, su actitud desafiante desmoronándose por completo. «Oficial, agente especial, no sabíamos quién era usted. Solo tomamos precauciones». «¿Precauciones?», repitió Michael, cruzándose de brazos. Su voz no se elevó, pero cada palabra resonó con una autoridad inquebrantable. «Empujar a alguien contra un mostrador y acusarlo sin pruebas es una precaución, señor Carlos. ¿Y usted, Miguel, qué hay de su testimonio sobre verme revisando los bolsillos?».
Miguel bajó la mirada, incapaz de responder. Los agentes David Blanco y María Solís se mantuvieron firmes, sin intervenir, sabiendo que el agente especial tenía el control total de la situación. Si de verdad hubiera intentado robar, continuó Michael, su mirada fija en Carlos, ¿cree usted que habría esperado tranquilamente a que llegaran los oficiales? ¿O en lugar de verificar, prefirieron creer en el prejuicio? ¿No fue así, señor Carlos? Carlos se quedó sin palabras. El silencio era una confirmación suficiente. Michael se volvió hacia los agentes David Blanco y María Solís, su voz fría y profesional. Agentes, solicito que me retiren las esposas y necesito que se comuniquen con su superior de inmediato. Estamos en medio de un operativo y sus acciones han puesto en peligro mi misión. Los agentes palidecieron. La oficial María Solís se apresuró a quitarle las esposas a Michael. Sus manos temblaban. El agente David Blanco sacó su radio, su rostro una máscara de terror. El destino de Carlos, Miguel y los dos agentes estaba sellado. El agente David Blanco, con el radio en mano, intentó tartamudear una explicación a su superior, mientras la oficial María Solís liberaba las muñecas de Michael. Carlos y Miguel, pálidos y temblorosos, parecían haberse convertido en estatuas de terror. La atmósfera en el supermercado era electrizante, cargada de una tensión que se podía sentir en el aire. Justo en ese momento, una imponente camioneta blindada, con el distintivo del FBI en el costado, se detuvo abruptamente frente a la entrada del supermercado. Las puertas se abrieron silenciosamente y dos figuras salieron. Un hombre y una mujer, ambos vestidos impecablemente con trajes oscuros, sus rostros serios y sus miradas agudas y penetrantes. Eran el director adjunto de operaciones especiales, el señor Alex Torres, y la jefa de la unidad de inteligencia, la señora Vivian Chang, superiores directos de Michael Evans. Alex Torres, con una presencia que llenaba el espacio, se acercó a Michael, su rostro inexpresivo. Agente Evans, ¿está usted bien? Sí, señor Torres. Operativo comprometido. Interferencia de la policía local, respondió Michael, su voz calmada y profesional, como si la escena de su arresto y humillación no hubiera ocurrido. Vivian Chang, con una mirada fría que se clavó en los agentes David Blanco y María Solís y luego en Carlos y Miguel, preguntó: ¿podrían explicar qué está sucediendo aquí? El agente David Blanco, con el sudor corriendo por su frente, intentó balbucear una disculpa, señalando a Carlos. «Director, señora Chang, este caballero, fue una confusión. El gerente de la tienda lo confundió con un ladrón». Carlos, al ver a los superiores de Michael, se desplomó aún más, intentando una disculpa desesperada. «Agente Evans, por favor, lo juro, no sabía. Su apariencia». Michael lo interrumpió, su voz gélida. «Mi apariencia no justifica su racismo, señor Carlos, ni su intento de obstruir una investigación federal». Vivian Chang se acercó a Carlos, su voz era un susurro peligroso.
Su apariencia es la de un agente especial del FBI que estaba en una misión encubierta para rastrear una red de tráfico de bienes robados, señor Carlos. Una red que, curiosamente, opera en esta zona y ha estado utilizando pequeños establecimientos como el suyo para el lavado de dinero. ¿Coincidencia? El rostro de Carlos palideció aún más. Miguel, a su lado, se quedó sin habla. Los clientes presentes, que seguían grabando con sus teléfonos, se miraron entre sí, el asombro y la indignación creciendo en sus rostros. Alexander Torres se dirigió a los agentes David Blanco y María Solís. Agentes, sus acciones no solo han puesto en peligro un operativo federal, sino que han violado los derechos de un ciudadano y han demostrado un claro patrón de prejuicio racial. Quedan suspendidos de sus funciones de inmediato, a la espera de una investigación interna completa. Su placa y arma, por favor. David Blanco y María Solís, con las manos temblorosas, entregaron sus insignias. La caída era brutal. Michael, con un gesto, pidió a su superior que lo liberaran de las esposas. Alexander Torres asintió y Vivian Chang, con un clic, se las quitó. Michael se frotó las muñecas, una señal sutil de la indignidad que había soportado. Carlos, Miguel, dijo Alexander Torres, su voz ahora dirigida a los empleados de la tienda. Han sido cómplices de un intento de obstrucción a la justicia y han difamado a un agente federal. Su empleo aquí y en cualquier otro lugar ha terminado. Y, les advierto, cualquier intento de represalia o difusión de información falsa sobre este incidente será tratado con la máxima severidad. Carlos y Miguel cayeron de rodillas, suplicando, pero nadie los escuchaba. El video viral del incidente original ya estaba circulando y la verdad, aunque dura, se estaba abriendo paso. Alexander Torres se volvió hacia Michael. Agente Evans, la misión continúa. Necesitamos identificar los puntos de conexión de esta red en el resto de la ciudad. Su trabajo, a pesar de este inconveniente, ha sido crucial. Michael asintió, su mirada tranquila y profesional. No había triunfo en su rostro, solo la satisfacción del deber cumplido. La lluvia afuera comenzaba a amainar y un tenue rayo de luz se colaba por las ventanas, iluminando el supermercado express. La noche y la misión aún no habían terminado, pero la verdad, esa noche, había ganado. El amanecer trajo consigo la fría y cruda realidad para Carlos y Miguel. Sus vidas, antes definidas por la arrogancia y la obediencia ciega a un sistema corrupto, se desmoronaban. Fueron escoltados fuera del supermercado express, la escla de la noche, por agentes del FBI, sus rostros desfigurados por el pánico y la vergüenza. Sus súplicas fueron inútiles. El agente especial Michael Evans, en su discreción, había sellado su destino. Los agentes David Blanco y María Solís también fueron trasladados a la estación central de policía. Sus uniformes, antes símbolos de autoridad, ahora representaban la vergüenza y el fracaso. La investigación interna de su departamento comenzó de inmediato, sus carreras pendiendo de un hilo.
El prejuicio racial y la obstrucción de un operativo federal eran cargos graves que difícilmente podrían evadir. Mientras tanto, la noticia de la operación encubierta del FBI y la identidad del agente especial Michael Evans se filtró a los medios de comunicación. No fue una filtración controlada, sino el resultado de los videos virales y los chismes que se esparcieron a la velocidad de la luz. Los principales noticieros del país, los periódicos y las redes sociales se hicieron eco de la historia. Héroe del FBI humillado por prejuicios raciales, agente encubierto atrapado por la arrogancia de un gerente. La imagen de Michael, con su gorra de béisbol y su chaqueta sencilla, junto a su placa del FBI, se convirtió en un ícono de la lucha contra la discriminación. Michael Evans, que había buscado el anonimato para su misión, se encontró de repente en el centro de atención nacional. Sin embargo, en lugar de buscar la fama, la utilizó como una plataforma. Con la autorización del director adjunto Torres y la jefa Chang, Michael dio una conferencia de prensa en la sede del FBI. Su voz, tranquila y serena, resonó en el auditorio. «No estoy aquí para buscar venganza», dijo Michael, mirando directamente a las cámaras. «Estoy aquí para hablar de justicia y de la ceguera que el prejuicio puede causar». El incidente en el supermercado no fue solo un ataque personal. Fue un síntoma de un problema más grande. La discriminación por raza, por apariencia, por estatus social, es una realidad que debemos combatir. Las palabras de Michael resonaron profundamente en la sociedad. Su historia, la de un hombre afroamericano subestimado y humillado, que resultó ser un agente federal de élite, se convirtió en un poderoso mensaje de esperanza y de la necesidad de un cambio. Las llamadas a la acción contra el racismo y la discriminación se multiplicaron. Carlos y Miguel, desde la oscuridad de su desempleo y la vergüenza pública, observaban el ascenso de Michael. La ironía era brutal. El hombre al que habían intentado destruir se había convertido en un símbolo de la lucha contra todo lo que ellos representaban. Su futuro era incierto. Sus nombres sinónimo de prejuicio. Los agentes David Blanco y María Solís fueron formalmente investigados y, tras un juicio interno, fueron destituidos de sus cargos por conducta impropia y negligencia. Sus carreras policiales, que alguna vez prometieron, se vieron truncadas por una sola noche de prejuicio y obediencia ciega a la autoridad equivocada. Michael Evans, con su misión encubierta comprometida, pero con la red de tráfico de bienes robados ya desmantelada gracias a su trabajo inicial, regresó al trabajo de campo, aunque ahora con un perfil más alto. Se convirtió en una voz influyente dentro del FBI, promoviendo la diversidad y la inclusión en el cumplimiento de la ley. La lección del supermercado Express, el día en que fue arrestado por su propia gente, nunca lo abandonó. Esa noche, Michael, de vuelta en su apartamento, se sirvió una taza de té. Miró por la ventana. La lluvia había cesado y las estrellas comenzaban a asomarse entre las nubes. No había euforia en su rostro, solo una profunda satisfacción.
La justicia no siempre llegaba con ruido, pero cuando lo hacía, llevaba el peso de la verdad y la capacidad de cambiar el mundo. Y esa noche, Michael, el agente que fue subestimado, sabía que había cumplido su misión, de una manera que nadie podría haber previsto.